¿no? Me allano lo último que dijiste, totalmente. Y cambio periodista por reportero. Pero este fenómeno, Juan Carlos, no lo vas a parar, porque, repito, la revolución de los medios digitales asociado al mal uso que le dan sus usuarios posibilitan, por ejemplo, que el país se escandalizara el primer semestre con esos audios que salieron nada menos que de la canciller, la ex canciller Urrejola. Recordarán ustedes esos audios en que parecía un grupo de Kuma o de Flight hablando, digamos, que no era esperable para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y de tantas otras audios que se han hecho públicos, concordando, eso sí, perfectamente que a nivel del hogar esto sí se puede controlar, porque efectivamente hablaría muy mal de los padres, ¿no es cierto?, que ese espacio de privacidad donde se debaten temas propios que afectan a la familia sean conocidos por los hijos, especialmente si son menores de edad, pero también requiere una regulación estricta de las redes. Y por eso celebro mucho esta normativa que en los colegios se está aplicando en el sentido de impedir que los alumnos ingresen con celular a las clases. Creo que es un buen avance en ese sentido. Pero la transparencia no la va a parar si esto ya llegó para quedarse. Influencer, algo antes de ir a la primera pausa. Sí, dos cosas muy breves. Uno, me sorprende tu poca tolerancia para la modernización, o no modernización, pero el tema de lo que las fuerzas más pueden hacer con su cuerpo. ¿Tú crees que un milico, porque se tatúe unos monitos, va a ser menos milico? Me acuerdo de tu ex general en jefe, o capitán general, cuando hacía, ¿te acuerdas?, una crítica a los soldados alemanes, y de hecho Pero los tildaba fue casi profeta el hombre, po. Eso es lo que pasó. de Fue profeta. de maricas porque usaban aros. No, yo me acuerdo, tuve la Marihuanero. suerte de viajar Fue hace unos profeta, años y no atrás. puedo más que adherir a sus palabras y estar completamente de acuerdo con él en ese Ya, pero sentido. Lo déjame digo. terminar. Se me, me estás dando la palabra, déjame terminar. Y bueno, estuve en Suiza y pude viajar de lado de extremo a extremo, que es un país chiquitito, en tren. Y bueno, para los que han estado en Suiza saben que es un país que está militarizado completamente. O sea, ellos viven en torno a una psicosis velada de la invasión. Todos, todos. O sea, todos los habitantes de Suiza, todos los suizos, si tienen casa, tienen que tener un búnker. Un búnker con ciertas características, con extractor de aire, y tienen que tener víveres, agua, que tienen que renovar cada 3 meses. Y si no tienes casa ni el departamento, tú tienes que pagar un impuesto por ir al búnker o ocupar el búnker municipal. No, no lo sabía. No lo No, sabía. viven todo el día y tú vas en un tren cruzando los Alpes, hermoso, y ves un tren en sentido contrario cargado de tanques. Un poquito más allá, vuelo rasante, F-16, y en todos los transportes públicos van estos, porque ellos tienen la obligación de hacer el servicio militar, y los compadres espantosos, o sea, los gallos unos gordos. Yo no tengo nada con los gordos, o sea, no, José Manuel, no estoy hablando, no te ofendo. No, para nada. Unos No gordos, taking. pero gordos, barbientos, llenos de tatuaje en el cuello, con aro, y andaban así cargando atrás el fusil. Y lo más divertido, que bueno, Suiza obviamente uno de los países donde más seguro, y me acuerdo patente la imagen que me bajé del tren o del bus, ya ni me acuerdo, de un bus. Y se bajó conmigo este cabro, es un cabrito, él tenía unos 18 y 19 años. Y deja el bolso, y deja el fusil encima del bolso, y se va a conversar como 20 metros más allá con otro gallo. ¿Tú crees que alguien habría pensado, bueno, aquí en Chile ese fusil no habría durado ni un cuarto de segundo? Se lo habrían pelado. O sea, de hecho, sería una falta a la disciplina enorme, si no delito, dejar abandonado el fusil. Pero bueno, a lo que oye, o sea, en ese país, como te digo, que vive con esta psicosis velada hasta el día de hoy de la invasión, y que está permanentemente en función de o militarizados completamente, no pasa nada con esa estructura, con los gorditos tatuados y con, o sea, a lo que oye no, yo creo que hay que ir con los tiempos, ¿eh? No, yo no veo una cosa negativa con ello. Bueno, Eso legítimo era punto de una vista. cosa. Y lo otro, y aquí sí que termino, o si no, si tenemos que ir a corte. Tenemos que ir, Ya, lamentablemente. entonces, a continuación del Guárdatelo. corte, continúo Bueno, con lo que me quería plantearle a Rodrigo. vamos entonces con nuestros auspiciadores y estamos en breve con ustedes. Adelante, control. 18 horas, 32 minutos.
Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados. Nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno. O visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Gratos momentos junto a usted en el 96.5 y online musicop.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del truco. Bueno, de regreso con ustedes después de este breve espacio publicitario y bueno, estaba el influencer Felipini. No, sí, en relación a lo que conversaba Rodrigo, esto del corporativismo, usa estos términos tan como rimbombantes, me parece fantástico. No, pues yo creo que sí, efectivamente ya está como ya llegó para quedarse esta cosa, esta cultural, yo creo, de perder, sobre todo en la administración de justicia, de perder un poco el temor a denunciar, porque hace 20 o 30 años atrás, ¿cuándo habríamos pensado que un juez iba, ¿no es cierto?, a denunciar a un superior jerárquico? Claro, eso es verdad. ¿Ya? Y esto, como bien dijo Rodrigo, esto fue un reclamo de los jueces de familia, y si bien donde yo lo leí no estaba, pero me estoy imaginando la situación. O sea, seguramente tiene que haber llegado al tribunal de familia algún ministro o alguna pareja de ministro, qué sé yo, y resulta de que o subían a apelación la causa de Juanito y resulta que un ministro tras otro empezaban a inhabilitarse. No, es que no lo puede por esto, no lo puede por esto otro. Porque así fue el tema. Al comienzo. Después... Tú estabas hablando de un hecho local. Claro, un hecho local. Los abogados, los jueces de familia de Antofagasta hicieron el reclamo. ¿Ya? Hicieron el reclamo. ¿Ya? Porque habían estas situaciones respecto de los ministros, muchas inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Entonces, ahí, si mal no entendí, cuando los ministros ya cacharon lo que iba a venir, todo, no. Y ¿y quién tenía que instruir? Porque obviamente ellos no pueden conocer a sí mismos, la misma corte puede instruir su sumario administrativo, se le encargó a la corte de Copiapó que instruyera el sumario. Y ahí quedó la escoba, porque en definitiva
los ministros de Copiapó dijeron, ¿sabe qué? Nosotros en realidad parece que no vamos a ser tampoco muy pros o muy imparciales, porque resulta de que 3 de nuestros ministros tuvieron 15 años en Antofagasta. Resulta que el ministro tanto es pareja de la ministra tanto. Y así. Oye, y todos eran o amigos, o tenían relaciones de pareja, o vinculaciones familiares, los ministros. Ahora, yo tampoco lo encuentro tampoco nada del otro mundo. O sea, yo no veo que sea una cuestión muy terrible de que un ministro pueda estar pololeando con otra ministra. ¿Te fijas? Pero cuando toda la corte, o el 70 o 80% de los integrantes de una corte, tienen vínculos con ministros de otra corte, claro, ahí se empiezan a generar o empiezan a aparecer estos efectos colaterales que dicen relación con la falta de la debida imparcialidad para conocer, no sé, sumario o para las calificaciones, porque para que lo sepan los auditores, los ministros de corte de apelaciones son los que califican a los jueces de su jurisdicción. Por ejemplo, los ministros de la Corte de Valdivia califica todos los años a los jueces de su jurisdicción, dentro de las cuales está Osorno. Entonces, claro, eso genera un problema. Pero yo, por sí mismo, que un ministro, como digo, pololee con una ministra, no le encuentro ningún problema. El problema es cuando esto es, o se transforma, ¿no es cierto?, en una cuestión corporativa. En una constante. Claro, en una constante. Sí, claro, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué quieres acontecer? Tú ibas también a tratar un tópico. Sí, porque ha sido, y con razón, bastante caricaturesco la indicación que promovió, haciendo eco también de un grupo vegano que está detrás de estas indicaciones, la modificación legal que está proponiendo dentro de la tramitación de la nueva ley de pesca el diputado Brito respecto a los seres sintientes, catalogando a los moluscos y a los peces como seres sintientes, y por lo tanto deben tener un cuidado especial respecto a las técnicas de arrastre. A partir de esa polémica, la futura, con toda seguridad, presidenta del Frente Amplio fue el día domingo entrevistada en Tele 13 en el programa Mesa Central. Yo no sé si, colegas, ustedes lo habrán visto, pero en la conversación, Constanza Martínez es cuestionada por cómo catalogar de seres sintientes o dar mayor preferencia a los peces y a los moluscos que incluso, a propósito de la discusión sobre el aborto, que al feto. Y ahí es donde Iván Valenzuela le hace una pregunta clave y le pregunta a Constanza Martínez, para usted, ¿el feto humano es un ser sintiente? Y ella dice, no. ¿Por qué saco esto a colación? La cara de Felipe. Yo puse la misma cara y dije, qué estupidez más grande, pero... Un molusco es sintiente, pero el feto humano no es sintiente. Exacto, entonces, pero dije, quiero conversar esto en este panel, porque creo yo que hay dos cosas que están de fondo, y porque lo instantáneo, yo me largué a reír, así como no puedo creer lo que estoy escuchando, la indicación, qué cuestión más impertinente, desvió la atención, en fin. Pero no me quise quedar solamente con esa primera actitud y dije, quiero bucear un poco en este mar para entender lo que a todas luces quedó en evidencia con esta respuesta de la futura presidenta del Frente Amplio, que recordemos que va a ser partido único y va a ser la gran coalición de gobierno, digamos. Y es que, en último término, como la política se ha vuelto tan cortoplacista, hemos olvidado las discusiones sobre la antropología. Y eso yo quiero resaltar en esta conversación, porque ya puede ser para la risa la respuesta de Constanza Martínez, pero lo que está detrás de la respuesta de Constanza Martínez es parte también de una construcción ideológica que en las universidades se ve y que en último término revelan que tal vez las coaliciones políticas, los partidos políticos o quienes se dedican a la política no necesariamente comparten un presupuesto básico, y es que la política está al servicio de las personas, porque ¿qué se entiende por personas? Creo yo, y eso es lo que está de fondo en esta crisis, no es lo mismo dependiendo de quién sea el interlocutor. Antes, por último, se tenían discusiones respecto a cómo se servía mejor al pueblo. Hoy día esa categoría ya no existe. La pregunta es, ¿se sirve a qué? Y eso es lo que está de fondo, creo yo, es en primer lugar una crisis antropológica que la política, insisto, no lo ha
puesto sobre la mesa, no ha sincerado esas posiciones y tal vez explica por qué cuesta tanto hacer política hoy día en el país. Y en segundo lugar, porque esto me acuerdo fue una discusión en derecho civil también, ¿por qué, colegas, le damos protección al feto humano? ¿Por qué consideramos que el ser humano es sujeto de derecho y no otro? Y no lo pregunto así ingenuamente, lo pregunto porque quiero intencionar una discusión. Porque frente a esta pregunta de por qué el ser humano es el objeto del derecho, por qué las instituciones están al servicio de la persona humana, hay distintas respuestas. Y la respuesta escolástica, digamos, es porque somos seres racionales. Y esa racionalidad de origen divino, somos creación, imagen y semejanza de Dios, nos permite entonces diferenciarnos de las bestias. Pero mi pregunta, y no son preguntas mías, sino que son preguntas que otros intelectuales se han hecho y en virtud del cual nacen todas estas filosofías de corrientes animalistas, es, bueno, si es la racionalidad, la razón, lo que dota de protección o hace que deba ser objeto de protección el ser humano y sea sujeto de derecho, ¿qué pasa con aquellos seres de la especie humana que nacen totalmente enajenados, e incluso he leído textos que se preguntan por qué entonces dotamos de protección a seres que no están dotados de razón, como puede ser, no sé, los incapaces absolutos, incluidos niños, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los dotamos de protección? Y ahí surge la otra alternativa, y que ha sido parte de la discusión pública, es que son seres sintientes. No es solamente el uso de la razón lo que justifica que como sociedad le otorguemos protección y le reconozcamos derechos, sino que al mismo tiempo es que son seres sintientes. Podrán no ser seres que expresen razón y que incluso consideramos nulos todos los actos que estas personas incapaces absolutas puedan realizar, pero porque expresan afecto, porque son capaces de reaccionar a estímulos, les damos entonces una protección. Pero ahí viene la pregunta de los animalistas, y ahí Rodrigo se tapa la cara diciendo que estamos conversando. Y ahí viene la otra pregunta o el siguiente paso que se hace en estas corrientes. Y ojo, yo estoy sacando a la palestra conversaciones que, no sé, en el Centro de Estudios Públicos teníamos con Peter Singer, que es uno de los grandes teóricos, digamos, de estas corrientes animalistas. Dicen, bueno, si lo que justifica el uso o la protección y el otorgamiento, el reconocimiento de derechos a la especie humana es porque son seres sintientes, la pregunta es, ¿qué pasa con los otros seres sintientes? Si es la capacidad de sentir aquello que da o justifica el uso de protección, ¿por qué entonces no otros seres sintientes deberían ostentar el mismo estatus? Lo mismo pasa con el uso de la razón, porque ya, ¿qué significa usar la razón? Solucionar problemas. Ya, pero vemos que los pulpos, por ejemplo, son seres demasiado inteligentes dentro de la especie humana, los delfines. Entonces, ¿por qué estos animales, estos peces, estos invertebrados, que no son miembros de la especie humana, pero sabemos que usan razón, no gozan de la misma protección? A lo que voy es que estoy tratando de, a través de este ejercicio medio sofista, digamos, de poner sobre la mesa preguntas que tal vez nunca nos hemos hecho. Y es, oye, ¿por qué el derecho, por qué las instituciones están al servicio de la persona humana y no al servicio de las especies animales o cosas por el estilo? Bueno, esa es una discusión que no está resuelta, es una discusión que en la academia todavía se está, digamos, terminando de amalgamar, y eso yo creo que va a ser eco en algún momento con mayor intensidad en el quehacer político. Hoy día, o esta semana, lo hemos visto en su beta más caricaturesca, pero nada obsta a que en un tiempo más estas ideas que pueden parecernos muy irrisorias, en un tiempo más puedan ser una nueva normalidad. Y la pregunta de fondo es, bueno, ¿y dónde queda el ser humano en todo esto? Eso es lo que quería poner sobre la mesa. Súper interesante tu análisis, pero creo que te faltó un elemento de la esencia del acto jurídico, como diríamos los abogados, sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Y ese elemento que te falta en tu análisis de por qué el derecho da protección al ser humano, yo quisiera recordar aquí un concepto esencial que es dividir lo que es la existencia natural de la existencia legal de la persona. El ser humano tiene una protección especial desde el momento de la concepción, de la fusión del óvulo con el espermio,
porque ahí se forma una persona, una personita distinta con un código genético propio, con un ADN propio, y que científicamente se sabe que el feto humano es plenamente sintiente y va completamente en armonía esto también con la teoría tradicional del derecho natural cristiano, que efectivamente considera la existencia natural tan válida o más válida quizás que la legal. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es un ser complejo, compuesta no solo de razón, sino que no solo de materia, sino que de espiritualidad, de espíritu, ¿no es cierto? Y es el alma lo que trasciende al cuerpo. Hago esta breve introducción, si tú quieres, Tomasina, porque creo que extender por analogía la protección a seres que eventualmente pudiesen ser sintientes, pero con el mismo grado de intensidad que el ser humano, a mí no me parece. Sí creo que es un gran avance en materia de animales, específicamente de perros, siendo muy animalista en lo personal, que tengan una protección especial, porque efectivamente los gatos, los perros, las mascotas en general, no sé si bueno, dicen que el pulpo también, que el pulpo es, de hecho hay una película muy bonita ahí en canales de streaming, Mi amigo el pulpo, creo, una cosa así, que precisamente habla de la inteligencia de estos seres, o por lo menos de su agudeza para algunas cosas, ¿ya? Pero repito, elevar a la misma intensidad que la protección del embrión humano a un animal me parece una desproporción. Estando de acuerdo que deben tener protección como seres sintientes, valga la redundancia, y no como el Código Civil las trata de meras cosas muebles, ¿no es cierto?, que pueden ser, por ende, susceptibles de apropiación o de cualquier maltrato, porque una cosa mueble, si yo tengo una silla, una mesa, un auto, y me da un ataque de ira y agarro un fierro y destrozo mi auto, ¿no es cierto?, le rompo los vidrios, la carrocería y lo dejo totalmente inútil, no me va a pasar nada porque yo soy el dueño del auto y es un bien mueble. Pero si hago lo mismo con un perro, vaya que es distinta la cosa, por mucho que yo acredite propiedad sobre el animal. Por lo tanto, en ese sentido, sí es un avance, creo yo. No sé, Felipe o Rodrigo, sobre este tema. Ya. Yo creo que con respecto a la dignidad del ser humano como tal, digamos, se ha establecido a través de la historia y un avance también. Ojo que tampoco el ser humano ha sido una cuestión pacífica, que desde el día uno el ser humano tiene dignidad por el solo hecho de ser humano. No olvidamos que existía la esclavitud, digamos, ¿no? No, claro, sí, ha sido un tránsito lento. Sí, y el sistema de protección de los derechos humanos también es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es decir, viene después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no es algo como, sí, siempre el ser humano fue digno por el solo hecho de ser tal, no es así, también es reciente. Esa es primera cuestión. Pero creo que sí, digamos, que se ha llegado a ese acuerdo, digamos, en Occidente principalmente, porque también es de otra cuestión. O sea, todo varía según tiempo y espacio. No es lo mismo la visión de los derechos humanos que tenemos nosotros en Occidente que lo que tienen en un país oriental, o de un país Medio Oriente, o un país con un sistema monárquico, de esos lugares, digamos, primera cosa. Y segundo, con los animales ha pasado también algo similar. La protección o el del delito de maltrato animal que existe hoy en día no es lo que existía hace unos años atrás, hace poco tiempo. También ha habido un avance. Entonces yo creo que esto es un tema que está en permanente diálogo, digamos. O sea, no es una cuestión que sea un caso cerrado, que sea, para decirlo jurídicamente, una sentencia firme. Está en permanente análisis, avance. No es un tema que ha sido pacífico, ni respecto a los seres humanos, ni respecto de los animales. Pero sí creo, más allá de eso, digamos, que son temas que están ahí en permanente discusión, análisis, tanto en la protección de los derechos humanos como de los derechos animales, que existe esta corriente progresista, que es lo que hablábamos al inicio del programa, vinculada al tema ecologista, indigenista, etcétera, que va o trata de ir en un exceso, ¿no? Y que muchas veces, según el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en la actualidad, digamos,
pareciera que es un poco desproporcionado, ¿no? La concepción que ellos están presentando en la situación actual. Porque yo no puedo, por ejemplo, discutir que, claro, hay delfines que son entrenados, que incluso hay delfines que sirven en las Fuerzas Armadas, en otros países, entiendo, en la Marina de Estados Unidos, o que han habido palomas mensajeras, etcétera. Pero siempre esto, digamos, con el tema de los animales, o que también hay algunos que dicen que las plantas emiten sonido, ¿no? Que las plantas prácticamente se comunican, qué sé yo. Pero siempre tiene que haber una armonización, porque bajo esa lógica entonces yo no podría, qué sé yo, digamos, comer carne, ¿no? Porque estaría dándole muerte a un animal para poder alimentarme. Entonces, ahí hay un tema que es bastante difícil de armonizar. Entonces, claro, una cosa es la crueldad y otra cosa es simplemente satisfacer una necesidad humana, que es alimentarse. Yo veo por ahí el tema, ¿no? Si decimos que los que son seres sintientes, los moluscos, qué sé yo, las machas, la almeja, las cholgas. Es que, Buenísimo, rico. Es que, Rodrigo, es que das en el clavo, y dame 2 minutos, porque ¿cuál es la lógica de que sea el criterio ser sintiente aquel que justifique no solamente otorgarle protección, sino dotarle de dignidad, digamos, hacerlo sujeto de derechos y obligaciones? La lógica del ser sintiente es que nosotros interpretamos de que estos determinados seres se expresan o se comunican siendo. Me pasó yendo con mi hija al zoológico cuando fuimos a Santiago. Había un mono en un zoológico que hacía puchero. Entonces, mira, no sé, tiene pena o le falta algo. Y al lado había letreros que explicaban las emociones de los monos. Entonces decía, el puchero no es lo que estábamos pensando, sino que nos estaba intimidando. Entonces dije, mira, interesante, lo que yo interpreté como una emoción no era nada, sino que era más bien un mecanismo de defensa. Entonces, a lo que voy es que tal vez la gran petición de principio que hacen estas corrientes, que, vuelvo a insistir, hoy día lo estamos conversando por esta discusión política, pero que en el trasfondo, subterráneamente, soterradamente, hay senda literatura que trata de justificar estas corrientes filosóficas, tienen esta petición de principio, que es suponer de que lo que nosotros interpretamos como sentimiento se condice con alguna voluntad por parte de quien los emite. Lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros recibimos, tal vez no tiene ninguna relación con lo que ellos están comunicando, si es que lo hacen, digamos. Y esto es importante porque he visto algunas sesiones del Consejo Municipal de Osorno en el que han ido grupos animalistas, hay una concejal que es animalista, y en el que, no sé, cuando hablan de hay que querellarse porque pasó esto y muestran imágenes, ¿y cuál es la gran justificación? El llanto. Es que a nosotros nos conmueve y porque a nosotros nos duele, hay que exigir de toda la comunidad que este sufrimiento, este dolor, que más allá de la ponderación que uno puede hacer, tiene que ser entonces reconocido. Y eso es muy propio, muy indicativo de lo que está ocurriendo en la política pública de hoy, donde las emociones parecieran ser el único criterio. No, es que a mí me dolió, entonces todo el sistema tiene que parar para que ese dolor sea reconocido. A renglón seguido, creo que esto también es importante porque si esto parte de una petición de principio, la pregunta clave que haces tú, Rodrigo, bueno, entonces, ¿de qué nos alimentamos? Si hasta las plantas son seres sintientes, entonces hasta los veganos son unos genocidas, digamos. Entonces, la decisión es, en último término, política. No, nos comemos a los animales, nos comemos las plantas, nos comemos los peces y los moluscos, y no hacia las personas humanas porque decidimos, más allá de cualquiera sea la justificación, políticamente de que esto iba a ser así. ¿Eso es especista? Sí, es especista. Para quienes no conocen el concepto, es la jerga para decir, oye, que usted le da preferencia a la especie humana por sobre otro. Entonces digo, sí, esto es especismo. ¿Y cuál es el problema? Y ese costo de decir soy especista y por lo tanto yo creo que un perro no es lo mismo que un humano, el problema que hoy día tenemos es que los políticos o quienes nos gobiernan no quieren ser impopulares porque en último término, detrás de estas corrientes hay un gran caudal de votos. Eso es. Y fíjate que yo quiero hacer presente un gran cambio de paradigma respecto al tema animalista, propiciado por los medios de comunicación. Hoy día, además del factor político que tú dices, que estos andan siempre a la casa del voto, que duda cabe, hoy día hay que destacar de que hay un tremendo cambio de paradigma jurídico respecto al tratamiento de los animales. Fíjate que, como dije al principio,
siendo animalista de siempre, digamos, el año, voy a decir con fecha exacta, el año 2012, aquí en Río Bueno, patrociné un caso de maltrato animal, que fue un caso que sentó jurisprudencia en la Corte de Valdivia, porque se trataba, así lo he hecho muy sucintamente, de un dueño de un perro, de un animal, que le dio muerte, lo golpeó, no sé que el hombre si tenía algún problema mental, qué sé yo, pero lo golpeó, lo amarró y al final lo dejó morir de hambre, porque 3 días lo tuvo sin comer amarrado. Fue una cosa horrible. El caso del perro Angelito, me acuerdo. Y la Asociación de Animalistas de Río Bueno, junto con Amigos de los Animales de Osorno, me pidió pro bono, naturalmente, patrocinar acciones de maltrato animal a la luz de esta normativa, de esta ley que estaba haciendo su debut por el año 2012, con penas realmente bajas, penas para la risa, digamos. Que no han variado mucho en cuanto al quantum de la pena, pero bueno, algo más que el 2012 había. Lo curioso, fíjate, que el juez de garantía de Río Bueno me dejó en la audiencia, me declaró sin legitimación activa para interponer acciones porque el raciocinio fue legitimación activa para los auditores que no son abogados, que no tienen por qué saberlo, es aquella habilitación que la ley reconoce al abogado para ocurrir a un tribunal de la República en representación del interés de un cliente. Así en términos muy simples, muy simples. Y el juez de garantía de Río Bueno de ese año dijo, no hay legitimación activa porque usted representa una agrupación. Por lo tanto, ¿qué relación tiene esa agrupación con el animal? Esto con un sentido muy cosificado de la propiedad. Usted no es dueño del animal, por lo tanto no tiene nada que hacer aquí, porque el animal es un bien mueble. Bueno, obviamente esto hizo rasgar vestiduras a todas las asociaciones animalistas y llevamos el caso a la Corte de Apelaciones de Valdivia por la forma para que la Corte nos declarara habilitados para interponer acciones y afortunadamente con un gran séquito de animalistas que inundaron la Corte de carteles y de propaganda y que entraron a la sala que la presidía el ministro Mario Julio Compás, que en aquellos años entraron con pancartas y con cuestiones y la Corte revocó y nos declaró que estábamos legitimados. Así que el cambio de paradigma es tremendo. En el 2012 los jueces no querían nada con los perros y hoy día los jueces, cuando ven un caso por la prensa, por los animalistas, por todo este efecto mediático, ven un caso de maltrato animal y poco menos que están por decretar la prisión preventiva, es decir, se fueron para el otro lado del péndulo. Bueno, me imagino que ese día que fuiste a alegar a la Corte, fuiste con tu enterito de oso panda, ¿no? Absolutamente, claro. Me faltó ese detalle. Bueno, chicos, estamos en la hora, como siempre cuando estamos en este programa, la hora pasa volando, un programa, lo pasé muy bien hoy día conversando con usted, interesantes los temas que salieron a la palestra y bueno, los invitamos a todos nuestros auditores que nos sintonicen el próximo miércoles de 18 a 19 horas, hablemos legalmente con el mayor gusto, esperamos seguir aportando a la comunidad y a nuestra provincia de Osorno. Me despido de ustedes, las palabras finales de mis colegas y amigos panelistas. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Nos encontramos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso. 19 horas, 1 minuto.